En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nuevamente juntos, queridos amigos, en nuestro programa La Fe Cristiana, un informativo teológico en hora 60. Un saludo especial a Marcos, hoy en los controles. Marcos, ¿cómo estás? Bien, bien. A pesar de la lluvia, bien, ¿eh? Bueno, excelente. ¿Vos, Juan, cómo estás? Bien. Hablando de la lluvia, me pegué una buena mojada, me caí en un charco, tuve que cambiarme, pero, en fin, nada grave. Bueno, lo importante es que acá estamos. Exactamente. Y bueno, y finalizando nuestro ciclo, porque ya estamos en el tema 38 de 40, vamos a ver hoy el 9º y el 10º mandamiento del Decálogo. Los próximos dos programas, los últimos dos, será sobre la oración, ¿no? Y comenzamos estos dos últimos mandamientos recordando lo que nos dice el libro del Deuteronomio en el Antiguo Testamento, es el capítulo 5, que dice: no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni ninguna cosa que sea de tu prójimo, ¿no? Y recordando las palabras de Jesús, San Mateo escribe aquello de que el que mira a una mujer deseándola ya cometió adulterio en su corazón. De esta manera vamos a ver cómo estos dos mandamientos, el 9º y el 10º, podemos encuadrarlo dentro de lo que son los pecados internos, correspondientes a los pecados externos del 6º y 7º mandamiento, ¿no? De modo que este 9º y 10º mandamiento nos ordena vivir la pureza, el 9º mandamiento, de pensamiento, y el desprendimiento de los bienes materiales, el 10º mandamiento. Tanto la pureza como el desprendimiento son pecados internos, tienen que ver justamente con los pensamientos y los deseos, ¿no? Según las palabras de Jesús en las bienaventuranzas, que dice: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Y también nos dice el Señor: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bueno, así ya vamos encuadrando el tema del 9º y 10º mandamiento, ¿no? Y la primera cuestión que nos podemos plantear es, ¿por qué algo que es de pensamiento, algo que no daña a nadie, algo que no sale de mi interioridad, es una acción reprobable? ¿Por qué pecaminosa? Quizá una primera pregunta que uno puede hacer: si yo no lastimo, no daño a nadie, ¿no? Y el texto nos invita a recordar las listas de pecados que nos trae la Biblia, el Nuevo Testamento, que son sobre todo pecados externos, ¿no? Porque nos habla del adulterio, de la fornicación, de los homicidios, de la idolatría, hechicerías, pleitos, ira. Pero no son todos pecados externos. También nos habla de las envidias, de la mala concupiscencia, de la avaricia. Y de hecho Jesús mismo explica que es justamente del corazón del hombre donde proceden los malos pensamientos, las muertes, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, la blasfemia, capítulo 15 de San Mateo. Y en el tema de la castidad, como lo decíamos recién, Jesús enseña que cualquiera que mira a una mujer deseándola sexualmente, o sea, teniendo malos deseos, ¿no?, ya adulteró con ella en su corazón. Bueno, de estos textos procede una importante anotación para la moral, porque ya veremos cómo también la moral cristiana es una moral que tiene mucho que ver la intención. O sea, uno puede estar incluso haciendo un acto en sí mismo bueno, pero si la intención es mala, el típico ejemplo, dar limosna es bueno, pero si uno lo hace por vanidad, por engreimiento, para llamar la atención, para que los demás digan, en fin, eso que objetivamente es bueno, a nosotros no nos suma. Eso para nosotros es algo malo, es algo dañino, es algo que puede ser pecaminoso, ¿no? Entonces, la bondad o la maldad de la persona se encuentra en los deseos de su corazón, en lo que la persona quiere y elige. Por eso la maldad del homicidio, del adulterio, del robo, no está principalmente en la acción misma o en sus consecuencias, que
es un tema importante, son temas graves, ¿no? Pero donde es realmente pecaminoso y grave es en la voluntad, en el corazón, en el deseo del homicida, del adúltero, del ladrón, que justamente al elegir esa acción, lo que está queriendo se está determinando en una dirección contraria al amor de Dios, contraria al amor al prójimo. La voluntad se dirige siempre a un bien, pero en ocasiones se trata de un bien falso, de un bien aparente, algo que aquí y ahora no es ordenable racionalmente al bien de la persona en su conjunto. El ladrón quiere algo que considera un bien, o sea, tener una billetera llena de billetes grandes para poder gastarlo, bueno, es algo bueno, dicho así, sin más, ¿no? Pero el hecho de que ese objeto pertenezca a otra persona y que se haya adquirido de un modo ilícito hace imposible que la elección de quedárselo se pueda ordenar al bien como persona o lo que es lo mismo al fin de su vida. Así que en este sentido no es necesario que el acto exterior se realice para determinar la voluntad en un sentido positivo o negativo. Por ejemplo, si uno está dispuesto a robar, hace el plan, todo, bueno, pero al final no lo consigue, porque, en fin, hubo un inconveniente, igual ha obrado mal, aunque no haya ejecutado, evidentemente si lo hubiera ejecutado, esa acción hubiera obrado pésimo, pero también el hecho de pensarlo, organizarlo, desearlo, quererlo, eso ya, como es un acto desordenado, entonces ha realizado un acto interno, voluntario, contra la virtud de la justicia. Por eso decimos que la bondad o la maldad de la persona se dan en su voluntad, en sus deseos, esos deseos queridos o aceptados. Al hablar de la inteligencia, utilizamos otra categoría como es algo verdadero o falso, ¿no? Pero en la voluntad hablamos de algo si es bueno o malo. Entonces, cuando el 9º mandamiento prohíbe los pensamientos impuros, no se está refiriendo a las imágenes o al pensamiento en sí, sino al movimiento de la voluntad que acepta esa delectación desordenada que una cierta imagen le provoca. O sea, a ver, un ejemplo también. Yo recuerdo cuando vino San José María Escrivá, yo era chico, ¿no? Pero vi una película a la Argentina, una actriz argentina le preguntó sobre el ambiente de los artistas y que a veces el tema de la sensualidad, el tema del arte, y él decía, bueno, uno no tiene por qué tener necesariamente malos pensamientos, por ejemplo, en las cuestiones artísticas. Y él decía, yo me he admirado con una Venus, la Venus Capitolina, que está en Roma, que es el torso de una mujer desnuda, ¿no? Y he dado gracias a Dios por la belleza de la mujer. Pero allí no hay malos pensamientos, allí no hay una delectación morbosa, sino que hay una admiración, una cuestión artística en este caso, ¿no? Que no tiene nada que ver con lo pornográfico, que justamente lo que busca es el mal pensamiento, ese deseo venéreo, ese deseo sexual. Bueno, entonces, estos pecados internos se pueden dividir en, por un lado, malos pensamientos, lo decíamos recién, esa complacencia, que son la representación imaginaria de un acto pecaminoso sin ánimo de realizarlo. Pero es pecado grave si se trata de materia grave y se busca conscientemente, se busca deleitarse en ello. El objetivo, la meta es eso, ¿no? Buscar esa delectación venérea, sexual, en fin. El mal deseo es un deseo interior y genérico de una acción pecaminosa con el cual la persona se complace. No coincide con la intención de realizarlo, aunque en no pocos casos se haría si no existieran algunos motivos por los que esa persona se frena, digamos, por las consecuencias de su acción o por la dificultad para realizarlo. También está lo que se llama el gozo pecaminoso, que es la complacencia deliberada de una acción mala ya realizado, que ha realizado uno o que ha realizado otra persona. Entonces uno vuelve a renovar, a traer a la memoria aquello con ese deseo, digamos, de excitarse.
Entonces los pecados internos en sí mismos suelen tener menor gravedad, evidentemente, que los correspondientes pecados externos, ¿no? Pues el acto externo realmente manifiesta una voluntad mucho más intensa. Sin embargo, también son peligrosos, ¿no? Y hay que desecharlos porque son pecados, ¿no? Se cometen con más facilidad, porque basta el consentimiento de la voluntad. Estas tentaciones son más frecuentes. Ya lo vamos a decir después, pero también es bueno distinguir lo que es la tentación de caer en la tentación. Porque cuando uno se presenta una imagen, por ejemplo, o el deseo de una película, o algo que es inmoral, ¿no? Primero está la tentación, viene esa imagen, viene esa cosa, pero después está el momento de la decisión. Si uno dice, no, voy a cambiar de canal, voy a dejar de ver esto, voy a hacer otra cosa, uno, digamos, rechazó la tentación. Si uno dice, no, yo voy, entonces ahí ya es la voluntad la que elige y la que acepta. Por eso, tentaciones hay en todo lugar y en todo momento. Hasta en misa uno puede venir cualquier tentación. Y eso en principio no es malo ni bueno. Lo que hay que hacer es, cuando uno toma conciencia de que hay una tentación, es pedir ayuda a Dios, acudir a la Santísima Virgen, pensar en otra cosa y rechazar la tentación. El mismo Jesús fue tentado, ¿no? Pero Jesús rechazó la tentación, que es lo que hay que hacer. Entonces, a estos pecados internos se les presta menos atención, a veces por ignorancia, a veces por cierta complicidad con las pasiones, no se quieren reconocer como pecados, aquellos malos pensamientos deliberados, queridos, deseados, promovidos. Estos pecados internos pueden deformar la conciencia, por ejemplo, cuando se admite el pecado venial interno de manera habitual, con cierta frecuencia, aunque uno no quiera el pecado grave, pero puede estar, digamos, cediendo en este sentido. Y esta deformación puede dar lugar a manifestaciones de estar irritable, faltas de caridad, espíritu crítico, en fin. Por eso es bueno buscar esa pureza de corazón, esa pureza de deseos. Es bueno poner un filtro. Ya vamos a ver cómo no todo lo que nos viene a la cabeza es santo y bueno. Ya veremos ahora un poquito más adelante que después del pecado original todos hemos quedado un poco desviados o inclinados hacia el pecado. Entonces, no es que todo lo que surge natural es bueno. A veces uno tiene ganas de agarrar un palo y pegarle y uno se tiene que contener. No puede dejarse llevar por los impulsos. Entonces, por eso la lucha contra los malos pensamientos, hay que tener la humildad de pedir ayuda, de reconocerse débil. Lo mejor es no buscar la tentación, no buscar, no seguir a veces la invitación del demonio, la curiosidad. Acá no juega habitualmente malas pasadas, entonces no ir por allí. Entonces hay que luchar entonces contra estos pecados internos, porque también puede dar los escrúpulos. El escrupuloso es el que ve que todo es pecado. Que uno, con esto de los malos pensamientos, uno puede convertir un poco obsesivo también, ¿no? Entonces, bueno, acudir a Dios, pensar en otra cosa y no complicarse la vida. Por ejemplo, ayuda a luchar recibir los sacramentos, frecuentemente uno se confiesa, recibe la absolución, el perdón, recibir la Eucaristía al mismo Cristo. Todos los sacramentos nos dan la gracia, nos sanan de nuestras miserias cotidianas. La oración, la mortificación, pidiendo al Señor justamente esa pureza de corazón. El aprovechar el tiempo, porque cuando uno está ocioso, cuando uno está hecho un vago, bueno, ahí es cuando vienen los malos pensamientos, los malos deseos, cuando vienen las tentaciones, como que el demonio esperara que uno baje la guardia para dar con la batería de tentaciones, ¿no? Entonces, la oración, la mortificación, el trabajo, el aprovechamiento del tiempo, la humildad, que nos permite reconocer nuestras miserias y pedir perdón, la confianza en el Señor, sabiendo que siempre nos perdonará y siempre nos va a ayudar, no nos va a dejar de lado, no tenemos que caer en la desesperanza, la sinceridad con Dios, con uno mismo, en la dirección espiritual, en la confesión. Bueno, esos son medios para luchar contra estos pecados internos, contra el 9º y 10º mandamiento, ¿no? San Pablo nos hace un llamamiento a abstenerse de la fornicación, ¿no? Y en este sentido escribe a los tesalonicenses, dice que cada uno sepa guardar su cuerpo en santidad y honor, no con afecto libidinoso, como los gentiles que no conocen a Dios, pues Dios no nos llamó a la impureza, sino a la santidad.
sea que San Pablo subraya la importancia de los afectos, que son el origen de las acciones, y hace ver la necesidad de su purificación. Entonces, de este modo se entenderá fácilmente la diferencia entre sentir y consentir. Es lo que decía, la tentación tiene un sentimiento, pero consentir es aceptar, desear, elegir, buscar, ¿no? Entonces, el sentir, uno puede sentir pero no consentir. Bueno, solo cuando se consiente con la voluntad puede hablarse de pecado. Solo cuando hay consentimiento. Sin consentimiento, no sé, uno está dormido, o está sonámbulo, o padece algún tipo de violencia, y bueno, uno ahí no está sintiendo, pero no está consintiendo, porque no está con todas sus facultades mentales, por ejemplo. Bueno, sigamos hablando de la purificación del corazón. Decíamos que estos son pecados internos, hacen referencia justamente al corazón. El 9º y 10º mandamiento considera los mecanismos íntimos que están a la raíz de los pecados contra la castidad y la justicia, y en sentido amplio, de cualquier pecado. En este sentido, en sentido positivo, estos dos mandamientos nos invitan a actuar con rectitud de intención y con un corazón puro. Por eso tiene una gran importancia, ya que no se queda en la consideración externa de las acciones, no en la forma exterior, sino que va a la fuente, a lo profundo, al corazón, al deseo, al interior. Y estos dinamismos internos son fundamentales en la vida moral cristiana, donde los dones del Espíritu Santo, las virtudes infusas, son moduladas por las disposiciones de las personas. O sea, si tenemos un corazón puro y limpio, y bueno, vamos a poder recibir la gracia de Dios, vamos a poder recibir los dones del Espíritu Santo, vamos a poder dejarnos modelar y ir configurándonos con Cristo. ¿Sí? Tenemos malos pensamientos, malos deseos, en fin, estamos llenando el corazón de esto y no deja espacio para Dios. No se puede amar a Dios y a las Escrituras. Entonces, en este sentido tiene una importancia muy particular las virtudes, o sea, los hábitos operativos buenos, esas disposiciones de la voluntad. El que es un hombre virtuoso tiene la virtud, por ejemplo, justamente de la laboriosidad, de la sinceridad, del rechazar los malos pensamientos. Es un hombre virtuoso, tiene el hábito. Entonces, por eso a veces plantear la vida cristiana solo como no robar, no matar, no matar, falso testimonio, mentir, no tener malos pensamientos, no tener malas acciones, no. Bueno, pensar la vida cristiana desde justamente crecer en las virtudes, crecer en amor, purificar el corazón, dejar más espacio a Dios para que esté en mi alma, bueno, eso es algo mucho más animante. Y lamentablemente hay gente que piensa eso, que la vida cristiana es un no. No, las consecuencias del no son el gran sí, que es la opción por Jesucristo. Quien ama a una persona no la va a dañar, y no la va a insultar, y no la va, digamos, a tratar mal, y va a seguir sus sugerencias, si son buenas, en el caso de Dios, los mandamientos, por ejemplo. Bueno, entonces estos mandamientos se refieren a los pecados internos contra la virtud de la castidad y de la justicia, que están bien reflejados en el texto de la Sagrada Escritura, que habla de 3 especies de deseos malos, deseos inmodorados, deseos que no son éticos, que son la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida, nos dice San Juan en su primera carta, en el capítulo 2. Entonces, este tema que decíamos recién, no nos olvidemos de la concupiscencia. El 9º mandamiento es el dominio de la concupiscencia de la carne. El 10º de la concupiscencia del bien ajeno. Y la concupiscencia, lo que estábamos diciendo, es ese desorden, ese deseo desordenado que tiene su origen en el primer pecado. Tiene su origen en Adán y Eva. Después de ese pecado original, nadie está exento de la concupiscencia, salvo la Santísima Virgen y Jesucristo. Todos los demás tendemos hacia el pecado, tenemos que luchar. Entonces, aunque la concupiscencia en sí misma no es pecado, es una tendencia, pero sí inclina al pecado y lo engendra cuando no se somete a la razón iluminada por la fe con la ayuda de la gracia. Si se olvida que existe la concupiscencia,
es fácil pensar que todas las tendencias que uno experimenta son naturales. Entonces ahí vienen los que dicen, no, yo soy partidario de ese naturismo. ¿Cómo se llama esa tendencia que todos están desnudos, ¿no? En la playa, ¿cómo se llama eso? Desnudismo. Desnudismo, ¿no? No, porque es natural. Yo no nací con ropita cuando vine al mundo. Sí, es verdad, uno no nació con ropita. Pero ese naturismo, digamos, o ese nudismo, digamos, está desordenado. Porque después del pecado original, nuestras pasiones están descontroladas y tenemos que encontrarlas. El ejemplo más fácil para explicar es que cualquier persona se da cuenta que tiene que dominar el impulso de la violencia. No porque un colectivo me arrincone, yo puedo sacar un palo y martillar el colectivo, destruirlo, pegarle al chofer. No, tenés que dominar ese impulso a la violencia, porque ese impulso es malo, aunque surge espontáneo y natural, pero es inmoral, está mal, hay que dominarlo, ¿no? Lo que pasa es que cuando ese tema se refiere a la pureza, hay gente que no lo quiere reconocer y dice, bueno, no hay nada malo en esto, si esto es natural. Y no es así. El 9º mandamiento nos ayuda a comprender que esto no es así, porque la concupiscencia ha torcido la naturaleza y lo que se experimenta como natural es frecuentemente consecuencia del pecado y tenemos que dominarlo, sujetarlo, como la templanza. Si uno no puede comer todo lo que le pide el cuerpo, uno puede dormir todo lo que le pide el cuerpo. El cuerpo hay que tenerlo, digamos, ordenado, porque si uno come como un heliogábalo o duerme como... No, hay que ordenar y poner orden. Y también el tema de la pureza, de la castidad, de los deseos, ¿no? Es que son solo malos deseos, sí, pero esos malos deseos manchan el corazón, repetimos. Entonces lo mismo podría decirse del afán inmoderado de riquezas o la codicia, se refiere al 10º mandamiento. Es importante conocer este desorden causado en nosotros por el pecado, y por nuestros pecados, el pecado original y los nuestros. Entonces por eso, sabiendo de nuestra debilidad, tenemos que buscar la ayuda de Dios y rezar, y no dialogar con la tentación, y no exponernos a la tentación, sino que estar atentos para no ofender a Dios. Así su gracia sana nuestra naturaleza y las heridas del pecado. También se nos enseña a amar todo lo creado, o sea, lo creado por Dios es bueno, ha salido bueno de las manos de Dios. Lo que pasa es que hay que ver nosotros el valor o el lugar en el que lo ponemos, ¿no? Hay que hacer buen uso de las cosas, hay que hacer buen uso de los bienes creados. Y el 10º mandamiento se refiere a la intención del corazón, resume con el 9º todos los preceptos de la ley, ¿no? O sea, orden, amor en nuestro querer, en nuestras decisiones, en nuestros amores. Bueno, el combate por la pureza. Entonces, la pureza de corazón significa tener un modo santo de sentir. Entonces, con la ayuda de Dios estamos llamados a ser limpios de corazón, tener buenos pensamientos, buenos deseos, rechazar los malos pensamientos, los pensamientos impuros, los pensamientos de ira también, de enojo, de venganza. Por lo que se refiere al 9º mandamiento, el cristiano consigue esta pureza con la gracia de Dios a través de la virtud de la castidad, de la pureza de intención, de la pureza de la mirada y también con la ayuda de la oración. Entonces, ¿qué es esto de la pureza de la mirada? O sea, no se queda además solo en rechazar la contemplación de imágenes pornográficas, ¿no? Sino que también se trata de conseguir una visión tan limpia que pueda ser una visión sobrenatural. O sea, tratar de ver con los ojos de Dios, tratar de ver como vería las cosas Dios. Hay gente eso de que dicen, el ladrón cree que son todos de su condición. O hay gente que ve siempre una visión de Canuto que es la de sus propias limitaciones, defectos, o a veces justamente una visión muy materialista, muy humana, que no tiene nada de sobrenatural, claro, incapaz de pensar o de mirar con otros ojos. Entonces, justamente se trata de purificar el corazón, purificar la mirada, purificar eso para poder también ver las cosas con visión sobrenatural, como si las viera Dios, cómo las verá Dios. Se trata de una lucha positiva que permite al hombre descubrir la verdadera belleza de todo lo creado y en modo particular la belleza de los que han sido plasmados a imagen y semejanza de Dios. Esta pureza exige el pudor, o sea,
esta parte integrante de la templanza. Hoy por hoy el pudor es algo que no se ve mucho y hay un gran exhibicionismo, ¿no? Y, en fin, y eso también lastima a las personas, ¿eh? El pudor designa el rechazo a mostrar lo que debe permanecer velado. Después del pecado original, ¿qué hicieron Adán y Eva después de cometer el pecado original? Y buscaron unas hojas de parra y se cubrieron. Y Dios les preguntó, ¿y quién les dijo que estaban desnudos? Porque antes estaban desnudos, pero no tenían malas intenciones, no tenían malos deseos. Después del pecado es cuando ellos se dan cuenta de que están desnudos y tienen que taparse porque justamente comienzan estos malos deseos, en fin. Entonces, ordena las miradas, los gestos en conformidad con la dignidad de las personas, con la relación que existe entre ellas, nos dice el catecismo, ¿no? O sea que me acuerdo de una vez dando clases en la Facultad de Comunicación en la Austral, donde soy profesor, invité a un psiquiatra a hablar de temas vinculados con la pureza y con la castidad, ¿no? Y él comentaba cómo el psiquiatra, ¿no? Que hay gente que tiene, digamos, el cerebro formateado para todo lo que es sexual y va mirando la vida y todo pasa por la sexualidad. En las personas, en las cosas, en las situaciones, se llega un momento de justamente que todo pasa por allí, ¿no? Y es una verdadera lástima porque se está perdiendo una dimensión muchísimo más importante de la realidad y de la belleza de la creación. Entonces por eso hay que ordenar el corazón, la mirada, para efectivamente nada más no instrumentalizar a las personas. Entonces con la gracia de Dios lo consigue mediante la virtud y el don de la castidad, pues la castidad permite amar con un corazón recto e indiviso mediante la pureza de intención. ¿En qué consiste? En buscar el verdadero fin del hombre, ¿eh? Una mirada limpia, el bautizado se esfuerza por encontrar y realizar en todo la voluntad de Dios, ¿eh? Y mediante esa pureza de la mirada, exterior e interior, mediante la disciplina de los sentidos, el orden, ¿no? La imaginación, mediante el rechazo de la complacencia de pensamientos impuros que inclinan a apartarse del camino de los mandamientos divinos, ¿no? O sea, uno se tiene que reprimir, digamos, la palabra me parece que no es la correcta, porque justamente lo que realmente nos esclaviza es el pecado. Bueno, me voy a reprimir para no drogarme. Bueno, buenísimo, porque la droga te va a hacer un daño, te va a lastimar, te va a matar. Entonces, en fin, es poner orden también en esto, en los afectos, en los deseos, en las intenciones, en las miradas, etc. Dice el libro de la sabiduría, la vista despierta la pasión de los insensatos. O sea, por los ojos entra todo. Recordemos el pecado también de este gran santo que fue David, pero bueno, David cayó en el pecado justamente por la curiosidad, por la vista, después cometió pecados mucho peores, ¿no? San José María en su libro Camino, número 183, dice, los ojos, por ellos entran en el alma muchas iniquidades, o sea, muchas cosas malas. ¿Cuántas experiencias a lo David? Si guardáis la vista, habréis asegurado la guarda de vuestro corazón. O sea, que hay que cuidar la vista, ¿eh? Bueno, pobreza del corazón. Entonces, el deseo de la felicidad verdadera aparta al hombre del apego desordenado de los bienes de este mundo. Los bienes son buenos, son convenientes, pero hay que darles el valor que tienen. No puede ser que el primer objetivo de la vida de uno sea tener un auto, o tener lujo, o tener... No puede ser, que hay cosas que son muchísimo más importantes. Hay que mover las cosas en una escala de valores, ¿no? Primero están Dios, los demás, en fin, tantas cuestiones, ¿no? Nos dice la Escritura que la promesa de ver a Dios supera toda felicidad. Y ver es poseer. O sea, el que ve a Dios obtiene todos los bienes que se pueden concebir. Y los bienes materiales son buenos, pero como medios. No puede ser mi meta, mi objetivo de vida, ¿eh? No pueden llenar el corazón del hombre, que está hecho para Dios, ¿eh? Y no se sacia con el bienestar material. Quien pone todo su empeño en tener, además, nunca se llena el corazón con lo material, nunca queda satisfecho.
El 10º mandamiento, entonces, léeme este vos, Marcos. El 10º mandamiento prohíbe la avaricia y el deseo de una apropiación inmoderada de los bienes terrenos. ¿Qué más? Prohíbe el deseo desordenado nacido de la pasión inmoderada de las riquezas y de su poder. Y prohíbe también el deseo de cometer una injusticia mediante la cual se dañaría al prójimo en sus bienes temporales. Bueno, esto es lo que prohíbe entonces el 10º mandamiento de la ley de Dios. Todo pecado, hemos dicho, es aversión a Dios, conversión a las criaturas, y el apegamiento a los bienes materiales alimenta radicalmente esta conversión, ¿no? Y lleva a la ceguera de la mente y al endurecimiento del corazón. Dice San Juan, si alguno posee bienes y viendo que su hermano padece necesidad y le cierra el corazón, ¿cómo puede permanecer en él el amor de Dios? Entonces hay que darle a los bienes como algo bueno, como instrumentos, además, para ayudar a los demás, para disfrutar uno, la familia, pero también los otros, con espíritu de servicio, etc. Por eso, repetimos, el afán desordenado de los bienes materiales es contrario a la vida cristiana y no se puede servir a Dios y a las riquezas. ¿Y qué me lees aquí, por favor, Marcos? La exagerada importancia que se le concede hoy al bienestar material por encima de muchos otros valores no es señal de progreso humano, supone un empequeñecimiento y envilecimiento del hombre. ¿Qué más? Cuya dignidad reside en ser criatura espiritual llamada a la vida eterna como hijo de Dios. O sea, darle a las cosas el valor que realmente tienen, ponerlas en su lugar. El 10º mandamiento exige que se destierre del corazón humano la envidia. La envidia, vos sabés que es entristecerse porque a otro le va bien, ¿no? La envidia es un pecado capital. A veces la gente confunde la envidia con, dice, bueno, a él le va bien, a mí me gustaría ser como él. Bueno, eso está bien, que a uno le gustaría, me gustaría mejorar, eso no es envidia. Envidia es ponerse triste porque al otro le va bien y uno quiere que al otro le vaya mal, ¿no? El envidioso es el que justamente tiene malos pensamientos porque a aquella persona le va bien. Pero el tener uno proyectos de mejora y de crecimiento, eso no es envidia. De la envidia pueden derivarse muchos otros pecados. El odio, la murmuración, la detracción, la desobediencia. Siempre supone rechazo de la caridad. Y bueno, para luchar contra la envidia debemos vivir la virtud de la benevolencia, o sea, de pensar siempre el bien de los demás. Nos lleva a desear el bien de los demás como manifestación del amor que les tenemos. Y por último, decimos que también nos ayuda en esta lucha la virtud de la humildad, pues no hay que olvidar que la envidia procede muchas veces del orgullo. Bueno, hasta aquí nuestro programa de hoy. Como siempre, nuestra bibliografía básica es el Catecismo. Hemos citado muchos números del Catecismo, del número 2514 al 2557, y después puede sugerirse una homilía de San José María, porque verán a Dios, enemigos de Dios. También tiene una homilía sobre el desprendimiento, o sea, cómo darle a las cosas su verdadero valor, etcétera, etcétera. Bueno, entonces les decía, Dios mediante, la semana que viene comenzaremos con el tema 39, la oración en general, y después el 40, y con esto terminamos, el Padre Nuestro. Me despido enviándoles la bendición, que Dios los bendiga y los haga muy santos.